Bueno, ¿sabías que estar estresado no es lo mismo que estar ansioso? Y que esta diferencia puede ser algo crucial y muy sutil para que puedas gestionar precisamente estas emociones. Bueno, pues vamos a contarte las diferencias en este vídeo. Antes de empezar, déjame contarte una historia. Un hombre se acercó al aserradero porque deseaba trabajar de leñador. En el aserradero le asignaron un área de árboles, los cuales debería talar en un periodo determinado de tiempo. El número mínimo, le dijeron, podía ser unos 12. Pero es que el primer día este hombre hizo 20 árboles. Fue felicitado y al día siguiente decidió repetir esa hazaña, pero ese día hizo 18. Bueno, se preocupó un poco, quizás estaba cansado, pero resultó que al día siguiente hizo 17, luego 14. Para solucionarlo, el hombre decidió levantarse una hora antes y acostarse una hora después. Y aunque, bueno, la producción aumentó un poquito, en muy poco tiempo ya estaba en 10 y luego en 5 árboles. Finalmente, cuando estaba intentando talar durante todo el día el último gran árbol, le dijo al capataz que con todas sus fuerzas había intentado llevar a cabo esa tarea, pero que no lo había conseguido. El capataz le miró y le dijo: bueno, y durante todo este tiempo en el que has estado cortando los árboles, ¿te has preocupado de afilar el hacha? El hombre pensó para sí mismo y dijo: pues la verdad es que no. Durante todo este tiempo había estado demasiado ocupado talando árboles como para afilar el hacha. Bueno, esta historia nos muestra un poquito mejor qué es esto del estrés. El estrés aparece cuando no tenemos el hacha afilada. El estrés aparece cuando nos encontramos desgastados. Por mucha fuerza bruta que intentemos aplicar para conseguir las cosas, no podemos, porque nos encontramos estresados, nos encontramos aturdidos, nos encontramos mareados, nos encontramos como que el entorno entero nos sobrepasa. Aún así tenemos que ver una cosa: el estrés en sí no es malo. El estrés, de hecho, es una suerte de superpoderes que nos va a ayudar a afrontar realidades de la vida cotidiana que pueden suponer una amenaza. Entonces, en ese momento, el estrés nos sirve para poder dar una respuesta óptima. Por ejemplo, si estás frente a un examen y no tienes nada de estrés, muy probablemente no tendrás un buen rendimiento. Necesitas cierta activación, necesitas que tus sentidos estén agudizados. Y esto es lo que se intenta con la respuesta del estrés, pero cuando llegamos a un punto en el que esa respuesta es demasiado abrumadora, entonces nos pasa exactamente lo contrario: nos bloqueamos, realizamos esa especie de parálisis por análisis. Es lo que Goleman llamaría en su momento ese secuestro de la amígdala. Así que, como vemos, esa respuesta no tiene que ser mala en sí. De hecho, los investigadores muchas veces hablan del eustrés como ese estrés positivo que nos prepara para que tengamos ese máximo rendimiento. Y habla del distrés como precisamente ese estrés, esa respuesta que nos está bloqueando. ¿Y en qué se diferencia el estrés de la ansiedad? Pues vamos a observar que, aunque usamos estos términos de manera muchas veces indistinta, es muy importante diferenciarlos, porque esa diferenciación precisamente nos va a ayudar a dónde tengo que poner el foco del problema para encontrar el foco de la solución a ese problema. En primer lugar, el estrés es una reacción que se produce cuando el entorno lo encontramos amenazante. Además de eso, en el estrés, o la respuesta del estrés, va a durar mientras el objeto estresor esté delante de nosotros. Cuando desaparece ese objeto estresor, el estrés desaparece. Que se produce esa respuesta también va a ser importante. El estrés se da en el presente. Las personas que viven esa respuesta viven la realidad como un presente continuo que no se acaba. Por el contrario, la ansiedad es una preparación frente a un peligro que creemos que vamos a tener que afrontar. La ansiedad puede estar, aunque el objeto que nos produce esa ansiedad no esté delante de nosotros. De hecho, muchas veces la ansiedad tiene que ver
con nuestro propio pensamiento. Es nuestro propio pensamiento, nuestras propias concepciones, nuestra forma de organizar el mundo la que nos está produciendo ansiedad en ese momento. Y la ansiedad se encuentra sobre todo en la anticipación, es decir, la ansiedad está en el futuro. Hay veces que también puede estar en el pasado intentando recordar cosas que no queremos que nos vuelvan a suceder. Pero en la mayoría de las ocasiones está en el futuro. La ansiedad es una máquina que se rige por el futuro. Por ejemplo, si tengo un examen delante de mí, probablemente tenga determinados niveles de estrés. Ese estrés aparece porque quiero rendir lo máximo posible frente a esa situación. En cambio, una vez que he hecho el examen, el estrés desaparece. En el caso de la ansiedad, probablemente esté dando vueltas a aquello que respondí, a aquello que podía haber respondido, qué es lo que va a pasar si suspendo ese examen, qué es lo que va a pasar si al final no llego a final de curso y qué va a ser de mi vida, y después de mi vida qué va a ser de la vida de mis hijos, y después de la vida de mis hijos qué va a ser de la vida de mis nietos. Bueno, todas esas cosas que una vez ha empezado también aquí la máquina a funcionar no desaparecen. La ansiedad podría resumirse con una frase: easy. La ansiedad es mirar en 3 segundos miles de líneas temporales en un espacio-tiempo de posibles desastres y catástrofes. Eso es la ansiedad. Y aquí tenemos una clave muy importante. Siempre que logremos diferenciar el estrés de la ansiedad, nos permitirá actuar de diferentes formas. En el estrés, tendré que actuar sobre el entorno. Por ejemplo, estoy frente a un grupo de amistades o en un grupo de personas o en un entorno laboral que es difícil y hostil para mí. A lo mejor lo que tengo que cambiar es la forma que tengo de interactuar con el entorno. O en un caso muy extremo, salir de ese entorno. En el caso de la ansiedad, sería diferente. En el caso de la ansiedad tiene mucho más que ver con la forma que tengo de contarme cómo son las cosas que cómo las cosas realmente son. Y además, en el caso de la ansiedad tengo que entender que muchos de los intentos de solución que realizo para intentar aliviar el estrés que me puede producir esa posible situación que me asusta, como podrían ser la preocupación, como podrían ser el hipercontrol, como podría ser la evitación, terminan formando parte del problema. Por lo tanto, diferenciar entre ambas puede ser crucial. Esto no significa que sea fácil, porque en muchas situaciones que producen estrés, simplemente por el hecho de haberlo producido, a lo mejor no quiero que se repitan en el futuro y por lo tanto terminan formando parte del mundo de la ansiedad. Y muchas personas que a lo mejor sufren ansiedad en su día a día tienden a generar más estrés en sus acciones cotidianas. Pero diferenciar entre una cosa y otra va a ser crucial y fundamental. Esto es lo que simplemente teníamos que ver en esta parte. Vamos a ver otras cuestiones que van a ser más importantes aún.